Su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, donde hoy retomamos el tema de la salud de los habitantes, y para hacerlo vamos a hablar de logros importantes que nuestra institución fundamental del sector, la Caja Costarricense de Seguro Social, ha hecho en el ámbito de los medicamentos. Para hacerlo tenemos el placer de tener con nosotros al gerente de logística, al ingeniero Ubaldo Carrillo, y al director de farmacoepidemiología de la Caja, quien ya es una cara conocida para ustedes, amigas y amigos, al doctor Alvin Chávez. Bienvenidos los dos. Buenas tardes, buenas noches más bien, don Noches, Juan Rafael. señor. Sí. Muy complacido de estar hoy aquí con usted en este programa, dando a conocer lo que estamos haciendo en la Caja en materia de medicamentos y cómo la población se ha visto beneficiada de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de este año 2008 y lo que nos resta por hacer para tener cada vez un sistema que permite el acceso a estos medicamentos, a la atención de la salud de una forma eficiente y eficaz. Esto es muy importante porque si bien es cierto que desde el consultorio, ya sea en un EVAIS o en un hospital o donde sea, hay un profesional de la salud que prescribe lo que corresponde y hay una búsqueda de compras y todo lo demás eficaz, eficiente, a través de la lista oficial de medicamentos y todo lo demás. Uno de los problemas que se presentan en eso, y en esto mi coterráneo y profesor a ratos en el posgrado, don Carlos Quesada, cuenta algunas historias trágicas de problemas que hay en que ese medicamento, que es el adecuado, llegue al paciente. Si no llega al paciente, la primera etapa del proceso está en problema, de manera que esos esfuerzos, y me parece que además hubo una decisión organizativa fundamental cuando la Junta Directiva crea en usted y con usted la nueva gerencia de logística, que me parece que uno de los temas fundamentales es precisamente ese, ¿no? Así es, usted lo plantea muy bien. Cuando hablamos de la disponibilidad del medicamento, no solo hablamos de la compra, sino hablamos de toda la logística, todo el esfuerzo de una cadena de abastecimiento institucional, que valga el comentario, es una de las más robustas en nuestro país, evoluciona de tal manera que el producto, una vez que la institución desde el nivel central lo adquiere, esté en el momento que lo necesita el paciente. Esa es toda una tarea, eso es todo un reto. Vea qué interesante, Juan Rafael, cuando arrancamos con este tema, cuando la Junta Directiva decide crear de una forma especial la gestión de compras y crea toda una estructura para fortalecer la cadena de abastecimiento, y ahí don Alvin ahora nos puede ayudar con algunas anécdotas y algunos conceptos técnicos en materia de la LOM, arrancamos la gestión con cerca de 25 o 30 medicamentos que no teníamos en el almacén general. Eso significaba que los hospitales tenían que comprarlos y ver de qué manera los compraban para disponerlos de una forma muy rápida a los pacientes. Hoy, gracias a Dios, hemos trabajado en esa línea en coordinación con la gerencia médica y los distintos elementos institucionales, y a nivel local no hay faltantes, y en el almacén general tenemos entre 1 y 2 productos que están en cero y están prontos a ingresar. Entonces, realmente el cambio ha sido muy satisfactorio. Se han hecho esfuerzos importantes para que el costo de la compra cada vez sea menor y la cadena de abastecimiento responda en función de la necesidad del paciente. Ahora, muchos costarricenses deben de estarse preguntando, ok, si ya la caja tiene todos los medicamentos, ¿por qué cuando yo voy a un EVAIS y me receta un medicamento especial no está? Porque acordémonos que los medicamentos se dividen en 2 grupos, y ahora don Alvin nos puede comentar un poquito más del tema. Los medicamentos LOM, los de la lista oficial de medicamentos, y los que no están incorporados en la lista oficial de medicamentos. Con los LOM, y donde tenemos nosotros en este momento un abastecimiento prácticamente del 100%, garantizamos el 98 a 100% de la atención de las principales enfermedades de la población. Y aquellos que son especiales, pues entonces hay que comprarlos en función de la receta que el médico en ese momento refiere a ese paciente que necesita ese medicamento especial, y lleva un proceso diferente. Pero gracias a Dios estamos en un nivel de abastecimiento prácticamente del 100%, una LOM que se convierte en una LOM de las más fuertes de América Latina, más representativa, un país como el nuestro haciendo esfuerzos
para garantizar acceso a la seguridad social que solamente países desarrollados han logrado hacer, y nosotros en Costa Rica hemos dado esos pasos y que la población debe sentirse orgullosa de la seguridad social que tiene. Doctor Chávez, el doctor Carrillo hizo un par de alusiones y yo creo que usted quiere retomarlas, ¿no es cierto? Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. A mí me parece que es importante que el país comience a conocer los logros que se han obtenido en materia de medicamentos. Probablemente el reconocimiento internacional que tiene Costa Rica gracias a la seguridad social, no solo en el contexto de salud, sino en el contexto de medicamentos, debe ser motivo de orgullo de todos los costarricenses. En este aspecto es importante señalar, y algo que me parece a mí extraordinario y que no solo es mencionado en una publicación de Economics, sino también en el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que Costa Rica probablemente es el único país de América Latina que realmente garantiza el acceso a la salud y garantiza el acceso a los medicamentos. Y esto es una cosa que por lo menos yo he meditado muy profundamente, y cuando usted se da cuenta que de las más de 16 millones de consultas que se da en este país, que representa que cada costarricense pasa por un consultorio de la seguridad social 4 veces al año y que recibe como promedio 3.6 medicamentos en cada consulta ambulatoria, y si va a un servicio de emergencias recibe como promedio 2 medicamentos, y de acuerdo a Naciones Unidas, considerando índices de accesibilidad entre el 95 y el 100%, Costa Rica obviamente es el único país en América Latina que cumple con este criterio. Entonces me parece que esto es un punto fundamental, que realmente que uno de los principios fundamentales y que hoy en día está como el objetivo número 17 de los objetivos del milenio, Costa Rica, que es, ¿cómo lo ha logrado Costa Rica? Bueno, a través de una política de medicamentos esenciales, como decía don Ovaldo. Entonces, ahí está que estamos garantizando el acceso a los medicamentos, que es un derecho humano. Entonces, a través de la seguridad social se está logrando. Y el otro punto fundamental que nosotros tenemos que rescatar es cuánto estamos invirtiendo para obtener estos resultados. Y a mí me parece que las variables aquí deben ser incuestionables. Las variables son expectancia de vida, calidad de vida que nosotros estamos ofreciendo. ¿Y cuánto invertimos para lograr esto? Nosotros estamos viendo que en la seguridad social estamos hablando de una inversión en salud de unos $373 per cápita, con una asignación en medicamentos de $33 per cápita. Si usted relaciona esto con países que tengan expectancias de vida como la que tiene Costa Rica, mortalidad infantil como la que tiene Costa Rica, mortalidad perinatal, mortalidad materna, uno se da cuenta que, y yo por eso digo, el milagro de la salud de este país, porque con una asignación per cápita de estos niveles, estamos teniendo logros de países que invierten 10 o 15 veces más que nosotros. Por eso siempre digo que aquí hemos hecho las cosas bien. Y si uno llega y dice, bueno, dentro del contexto del ingreso per cápita, ¿cuánto está asignando este país en medicamentos? Entre el 0.5 y el 0.55, lo que significa que está muy bien de acuerdo del punto de vista de ingreso per cápita. Y si lo vemos como política macro, la asignación presupuestaria, con lo que ellos hacen todos estos esfuerzos de no solo comprar los medicamentos esenciales, sino la lista complementaria de medicamentos, se está haciendo este año, en general uno podría hablar entre un 8 y un 9% del presupuesto en salud. Parece que estos son los logros que nosotros tenemos que ver, que están siendo realmente reconocidos a nivel internacional y que están tratando de poner a Costa Rica como un país que pueda colaborar mucho a nivel de la región de América Latina para garantizar el acceso a los medicamentos, siguiendo el modelo que nosotros hemos implementado. En esto, esta colaboración con el resto de los países, doctor Chávez, la idea es que nos miren, o la idea es que hay alguna especie de cuerpo de paz costarricense
que podría ir a los países para enseñarles cómo hacer las cosas bien, o más bien que nos ponemos en un escaparate y nos miran? No, mire, a mí me parece que uno de los puntos fundamentales debe ser el diálogo entre los países, la colaboración bilateral, la colaboración multipaíses, y en esto el ejemplo que nosotros hemos planteado es lo que estamos dando a conocer en otros países. Creemos que es fundamental que en estas épocas, después de los diferentes modelos que se han propuesto en reformas del sector salud en América Latina, que los países retomen y vean qué es lo que han obtenido y puedan ver ejemplos de otros países en donde se ha fragmentado los sistemas de salud, ha disminuido el acceso a la salud, ha disminuido el acceso a los medicamentos, hay diferentes tipos de pacientes asegurados, y mirar un modelo de un país pequeño que realmente tomó dos elementos fundamentales para llevar su desarrollo en salud, que es el concepto de la educación, no solo individual, sino educación colectiva, y el ancla que era saber qué modelo teníamos, cuáles éramos los resultados, para saber claramente hacia dónde deberíamos ir para no perdernos en las torbellinas aguas del desarrollo. Entonces me parece que esto que Costa Rica ha logrado es un modelo realmente muy interesante, vigente, y que puede ser de mucha utilidad para la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y nosotros lo que hemos estado planteando es presentando el modelo que se ha hecho, presentando que los criterios básicos para lograr el acceso a los medicamentos ha sido lo que Costa Rica planteó, que era una política de medicamentos esenciales, donde el concepto fundamental es la selección de medicamentos, que es el punto de partida para que todo un proceso operativo diga, bueno, esto es lo que tenemos que tener porque esto es lo que necesitamos, pero eso sí, eso para hacerlo real tiene que estar donde se necesite. Y ahora lo que necesitamos, doctor Chávez, es un mensaje que el canal tiene para las amigas y amigos, pero nosotros continuamos. Okay. Es que... continuamos, amigas y amigos, con este programa sobre medicamentos y sobre los avances que la Caja está haciendo en este campo. Ingeniero Carrillo, los estándares son buenos, la ubicación mundial es buena, pero algunos usuarios percibían que no siempre ocurría esa disposición. Es más, yo le puedo contar historias de lovastatina y de enalapril si quiere, pero más bien, y tengo también que decirle que este año todavía, ahora también tomo hidroclorocida, y entonces tengo que decir que este año no he tenido problema, pero creo que había un problema. Cuéntenos, y me parece que incluso la tarea suya era aceitar ese mecanismo. Sí, claro. Cuéntenos un poquito de las cosas importantes y ojalá haya alguna anécdota para... Parte de lo que hemos aprendido a la parte del doctor Chávez y otra gente en la gestión de compras, el abastecimiento de medicamentos, es casi que hemos recibido un curso intensivo de farmacología, ¿verdad? Porque para poder comprar hay que entender lo que uno está comprando. Para poder abastecer eficientemente, uno debe saber cuáles son los pacientes, dónde están y cuál es la problemática que se vive en esta naturaleza, en esta dinámica. Entonces, sí, evidentemente, cuando la institución no tiene los medicamentos en el tiempo oportuno, todo el esfuerzo médico, todo ese aparato institucional para dar la consulta y para decirle al paciente qué es lo que tiene y cómo debe de curarse, pues se rompe si no está el medicamento. El año pasado tuvimos un desabastecimiento importante, a pesar de que el gasto en medicamentos con respecto al presupuesto total de salud superó el 10%, vea qué interesante, y hoy con un presupuesto
menor, hablamos de un 9% que representa al gasto total de salud, tenemos un abastecimiento casi que pleno. Pero ¿qué era lo que sucedía? Proveedores, comprar medicamentos, tenemos que hablar de quiénes son los proveedores, dónde están. Muchos están en la India, China, Dinamarca, Estados Unidos, Suiza, Suecia, etcétera. Hasta en Costa Rica. Costa Rica provee medicamentos, valga el comercial, ¿verdad? Tenemos varias plantas de fabricantes nacionales, y la gestión de abastecimiento pues debe nacer desde ese trabajo muy cercano al proveedor. Después de eso, la compra misma, durábamos mucho en comprar, más de un año, 10, 11, 12 meses, más de un año. Hoy estamos comprando en 3 meses, y Qué cuando bueno. el medicamento... Eso vale oro, y déjeme destacarlo, lo Sí. interrumpí para destacar eso. Pasar de 12 meses a 3 meses Sí. Es un logro importantísimo. 12 Sí, meses claro. era un pecado. Es Era un un pecado contra las finanzas de la institución, era un pecado contra la salud de la población. Así es. De manera que albricias. A veces se nos juntaban 2 compras, una del año pasado y el año que se estaba, ¿verdad? Por el tema de los tiempos. Y gracias a los cambios que la misma Contraloría General de la República ha hecho a la Ley de Contratación Administrativa y al esfuerzo institucional de modernizar toda la normativa de compra de medicamentos y al alineamiento que hemos hecho en materia de gestión de abastecimiento, pues se ha simplificado el trámite, se ha empoderado al recurso humano, que me parece que eso es muy importante. La gente toma decisiones en el momento que tiene que tomarlas y no esperarse que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, y evidentemente eso ha dado al traste a que el tiempo vaya reduciéndose y tengamos una gestión mucho más eficiente. Y el otro componente es cómo tratamos el producto cuando ingresa. ¿Qué hacíamos antes? Comprábamos para un año de abastecimiento y todo el año nos lo entregaban en una sola entrega, o en 2 entregas, o en 3, ponga. Y evidentemente la dinámica hospitalaria y la dinámica de consumo de un medicamento no es como la dinámica de consumo de un alimento. Puede ser que un medicamento que está siendo en este momento de alto consumo, sale otro medicamento, la innovación científica, y provoca que ese medicamento venga después en picada. Entonces, como la institución se abastecía por periodos de 1 a 2 años, cuando había sustitución o había un cambio terapéutico, imagínense lo que pasaba. Teníamos medicamento que al final iba a vencer o no podíamos utilizarlo porque el consumo caía. Entonces, todo eso lo hemos ido cambiando, y ahora hemos alineado al proveedor con el consumo institucional. En función de lo que la institución requiere, se le solicita al productor o al proveedor, y hay un alineamiento. Al proveedor le sirve porque ¿para qué va a tener que hacer un esfuerzo de producción tan grande para entregar casi que un año de consumo a la institución y parar de producir lo que le están demandando otros compradores, cuando puede darle a la caja por un periodo de tiempo prolongado, ¿verdad?, el producto que necesita según el consumo que van teniendo los hospitales? Entonces son cambios muy interesantes. Y otro elemento, perdón Juan Rafael, que le atraviesa ahí el caballo, es que antes con los proveedores, y es que tiene que haber una dinámica de manejo de proveedores, manteníamos relaciones de una noche, digo yo. Les comprábamos una vez, les decíamos que les comprábamos una cantidad y no lo volvíamos a ver. No, comprar es difícil, tiene un costo. Entonces quiere decir que si yo logro identificar un buen proveedor, tengo que garantizar que le voy a comprar una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces los contratos los cambiamos por contratos ya no de un año, sino que pueden ser prorrogables hasta por 3 años más. El proveedor puede invertir en su parque industrial y a nosotros nos puede dar un precio mejorado en función de que tiene una relación mucho más larga para con la institución. Es una relación de ganar-ganar que hemos tratado de implementar y bueno, ha estado dando resultados, y la certeza del abastecimiento pues tiene que venir desde el esquema mismo de cómo nosotros compramos. Le iba a consultar un poco en el primer concepto, si eso se parecía, ingeniero, a lo de justo a tiempo, que no sé hasta dónde ese principio aplica, que es más un principio de ingeniería que un principio de medicina, pero que podría ser que sí o que no. Sí, realmente nosotros queremos tener a la vista las bondades de un justo a tiempo, pero queremos tener más cerca, más a la vista, una relación mucho más estrecha entre el que produce el medicamento y el que lo consume, ¿verdad? Y con esquemas de contratación nuevos, novedosos, que provee la Ley de Contratación Administrativa, no ir y comprar grandes cantidades y entregas, ¿verdad?, que a veces eran irracionales, sino más bien establecer un contrato y una negociación en función del consumo. Claro que eso tiende al justo a tiempo, pero también el proveedor
le sirve que tengamos nosotros este esquema, porque él también puede convertirlo en justo a tiempo hacia atrás, ¿verdad? Hay una relación que es ganar, por eso yo lo digo, porque si al proveedor yo le pido 1 millón de frascos de acetaminofén, va a tener que comprar 1 millón de frascos, va a tener que comprar materia prima y va a tener un problema de almacenaje. Cuando yo le digo, no, mi consumo es de 1000 frascos al mes, entonces él puede inclusive alinear sus compras hacia atrás y establecer un esquema de producción mucho más eficiente y satisfacer a otros usuarios donde la caja no es el único que compra medicamentos. Entonces, sí hablamos de un esquema que tiende al justo a tiempo, pero hablamos de un esquema de alineamiento de la cadena de abastecimiento institucional con la producción local e internacional. ¿Y qué tal la distribución en el territorio? Porque debe ser muy cómodo estar en un EVAIS, ser atendido por un EVAIS que queda cerca de alguno de los grandes hospitales porque, sí. O cerca del almacén central, pero si uno está en un EVAIS en las zonas más problemáticas, claro. Las dos fronteras tienen problemas de salud significativos. Claro. ¿Cómo anda? Hacemos? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿cómo le hacen? Nosotros habíamos descuidado montones en el pasado el esquema de distribución, toda la plataforma que tiene la caja en materia de distribución de medicamentos. Teníamos camiones de más de 20 años, ¿verdad? Que si bien es cierto recibían un mantenimiento importante, pero había mucho riesgo de que el medicamento que salía hoy de San José no llegara oportunamente a Ojancha, por ejemplo. Gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho en esta administración, se ha logrado que prácticamente la flotilla que distribuye medicamentos se cambiara en un 100%. 7 camiones nuevos, con tecnología nueva al servicio de la seguridad social para distribuir medicamentos. ¿Con cadena de frío? Con cadena de frío, con estándares de seguridad de clase mundial, y eso nos da una herramienta y una fuerza para poder llevar el medicamento a los lugares más lejanos. Pero además, don Juan Rafael, estamos trabajando con los proveedores porque yo creo en una integración de todo el esfuerzo de distribución del sector privado con el esfuerzo de distribución nuestro, para que si la seguridad social no puede llegar en el tiempo que requiere el medicamento, el EVAIS de Upala o el Centro de Salud de Upala, y por allá hay alguien, una empresa privada que está distribuyendo medicamentos y él va en esa ruta, que nosotros podamos integrarnos de una forma eficiente para que el medicamento nuestro llegue también. Entonces, es aprovechar los recursos de Costa Rica, ¿verdad?, en función y en pro de la seguridad social. Doctor Chávez, una cosa que yo sé que a usted le preocupa siempre en el tema de medicamentos es la Sala Cuarta. ¿Usted quiere contarnos algo de las últimas aventuras de la Sala Cuarta? Antes de referirme específicamente a esto, me parece... Y nos quedan 2 minutos. Ok, me parece muy importante que el esfuerzo de la seguridad social que se le está brindando tratamiento, por ejemplo, a los pacientes hemofílicos con una asignación per cápita de $34,000 anuales. Entonces uno comienza a ver hasta dónde ha llegado la solidaridad de este país, de estarles brindando. Ahora, dentro del contexto de la Sala Constitucional, que es un punto que a mí me parece de extraordinaria necesidad de análisis, es que específicamente estamos hablando en América Latina sobre la judicialización de la salud y seguimos con el mismo tema que consideramos fundamental, que para en temas de salud la Sala Constitucional tiene que llegar a ser una interpretación del artículo 21 de nuestra Constitución Política con base a los criterios técnicos que deben prevalecer. Porque diferentes estudios revelan que de los medicamentos que emergen al mercado, los que realmente representan innovación terapéutica, es decir, medicamentos que vienen a resolver problemas que no se han logrado satisfacer, o medicamentos que vienen a representar ventajas sobre otros medicamentos para esas indicaciones, son un 14%. Entonces, en este aspecto, que es el criterio más fuerte para la selección de medicamentos, nos parece que la Sala Constitucional tiene que buscar los mecanismos como lo han hecho otros órganos institucionales, como el ejemplo de España, de pedir criterio especializado para ver si realmente una prescripción que se hace se está dando un medicamento que supere ese medicamento que la institución está brindando para esa patología, porque cada decisión
que la Sala Constitucional toma, y aunque dice que no se debe involucrar el tema económico, en algún momento genera necesidades y obligaciones económicas para la institución, y como se dice que los presupuestos no son elásticos, cada decisión de estas conlleva a que alguien se pueda quedar descobijado, y la responsabilidad de las autoridades de salud es evitar que el mayor número de personas se quede descobijada, y por eso considero que el tema de la Sala Constitucional requiere un análisis profundo con vistas en garantizar la sustentabilidad de la seguridad social, que me parece que es de las instituciones más importantes que este país tiene y que ha sido baluarte de nuestra democracia. Pues yo no podría agregar nada más a ese, sino decir que estoy plena y totalmente de acuerdo, no solo porque usted es la autoridad en el campo, sino porque me parece que lo ha puesto con una claridad y una elocuencia estupenda. ¿Qué cosas más, y nos debe quedar como medio minuto, qué cosas más hay por hacer, ingeniero Carrillo, en logística? Hay mucho, y desde la parte de la gerencia médica también hay mucho por trabajar. Queremos mejorar el servicio a nuestros usuarios, pacientes crónicos, por ejemplo, pacientes donde ya uno sabe, el doctor Chávez usaba el ejemplo de los hemofílicos. Nos queda medio minuto. Factor 8, el factor 8 del hemofílico lo necesita en la casa y él tiene que ir a retirarlo al hospital. ¿Por qué mejor la institución no se lo lleva a la casa? Es el cambio de esquema que nosotros queremos desarrollar y mejorar los servicios de seguridad social. Con esa mejora de servicio tengo que agradecerles por estar aquí, agradecerles por los esfuerzos que están haciendo ustedes por mejorar nuestro sistema, decirles a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, que si lo tienen a bien, acompáñennos el próximo miércoles a las 9 de la noche en otro programa de Economía y Sociedad, y por favor quédense con Canal 15, donde aquí hacemos para ustedes televisión de calidad. Gracias y buenas noches. Mucho gusto.